Gracias, Lucho, como siempre, por el pase, y también les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestro diálogo abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy vamos a hablar acerca de la noticia que obviamente ha detenido a muchas personas acerca de la presentación y cómo es que ha sido la performance de la presidenta Dina Boluarte en las Naciones Unidas. Este es el segundo día que ha estado allí y hoy ha tenido la posibilidad de dar una locución importante. Ha hablado de cuál es el compromiso del país justamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, y obviamente también ha hecho una suerte de autocrítica y obviamente cuáles son a grandes rasgos los objetivos de su gobierno. Sobre ese tema vamos a hablar en unos minutos con el ministro Juan Carlos Matheus, que está justamente allá en Nueva York. Pero además vamos a hablar acerca de dos cosas importantes, los temas que están vinculados también con el medio ambiente. Ella, la presidenta Boluarte, otra vez volviendo a las Naciones Unidas, ha hecho un llamamiento internacional acerca de la importancia de hacer una suerte de cruzada internacional para tratar de combatir los fenómenos climáticos. Y vamos a cerrar con Juntos. Es un programa social muy importante. Empezó siendo una de las llaves para luchar contra la pobreza en estos 18 años. ¿Qué resultados hay? Vamos a justamente comprobarlo conjuntamente con un representante de ese programa social. Y sin más dilación vamos a ver las noticias con las cuales ustedes les proponemos cierren su día. Vamos a ir con la primera. Bueno, la primera tiene que ver con que la Fiscalía inició hoy día una investigación, ha intervenido, estuvo en la presidencia del Consejo de Ministros y también en el Ministerio de Defensa. Esto debido a un proceso de investigación que involucra al Premier, al señor Otárola, por supuestas contrataciones irregulares de personas que se habrían favorecido bajo la lógica de tráfico de influencias. En fin, vamos a ver en qué va esa situación. Esto se retrotrae al tiempo que en el que fue ministro de Defensa y obviamente una situación que fue el primer trimestre de este año. Así que estaremos atentos porque es una situación particular. La siguiente está también vinculada con temas que se han producido en el ámbito político, pero en el Parlamento. Hoy estuvo el señor Julio Velarde allí justamente dando una suerte de gran pantallazo de lo que está pasando en las finanzas internacionales, pero destacamos dos cosas. Él ha indicado que parece que el apetito de los inversionistas extranjeros por los bonos nacionales ha disminuido y adicionalmente ha hablado acerca de la agroexportación. Ha indicado que este es un año muy difícil para ese sector después de casi 26 años. Bueno, es una situación complicada, ya lo sabíamos, así que hay que estar muy atentos con estas medidas de impulso económico. La siguiente tiene que ver justamente con la agroexportación. Hoy se ha definido un decreto que declara en urgencia la situación hídrica. Básicamente son 14 departamentos y cerca de 544 distritos que tendrían que enfrentar esta situación. Entre ellos muchos distritos del sur del país, así que evidentemente hay que empezar a hacer más gestión de ese recurso, no solamente para este tiempo, sino para el futuro, porque se está poniendo difícil la situación esa. Y para cerrar, una noticia vinculada al mundo de la banca. Hoy el Indecopi inició de oficio, o iniciará investigaciones de oficio en contra de Interbank, porque el fin de semana se dieron situaciones particulares. Muchos de sus usuarios, los usuarios del banco, han reportado duplicidad en transacciones que los afectan y evidentemente el Indecopi va a empezar a investigar qué pasó. Vamos a ver, ojalá que haya suerte. Y con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Y antes de empezar justamente a hacer el análisis de lo que pasó hoy día en la ONU y la presentación de la señora Boluarte, vamos a ir con ella justamente. Veamos. Durante su intervención en el debate general de alto nivel en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Dina Boluarte propuso un pacto de cooperación internacional para la atención de fenómenos naturales como el fenómeno El Niño. Me permito proponer hoy lo siguiente: un pacto, un compromiso de cooperación y de acción internacional para la atención inmediata del impacto de los fenómenos meteorológicos como El Niño. Un pacto basado en la solidaridad, la resiliencia y la interdependencia. Hoy es el Perú al que le toca enfrentar El Niño.
Mañana la naturaleza puede ensañarse con otro destino. La jefa de Estado además anunció que el Perú entregó a la ONU el proyecto de convenio destinado a proteger al medio marino contra la contaminación por plástico. Que los países desarrollados no solo adopten metas más ambiciosas de reducción de emisiones, sino también que honren sus compromisos en transferencia tecnológica y financiamiento climático. Hoy más que nunca es urgente movilizar los 100.000 millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo a que se comprometieron, así como establecer el fondo de pérdidas y daños acordado en la última conferencia de las partes en la COP. En esta sede, señor presidente, quiero informar que la presidencia peruana ha entregado ya el proyecto de convenio destinado a proteger al medio marino contra la contaminación por plásticos. En su exposición informó que el Perú ha invertido más de 4.000 millones de soles para labores de prevención del fenómeno del Niño en su territorio. Además, la jefa de Estado precisó que erradicar la pobreza es el principal objetivo de su gobierno. En cuanto al sector salud, informó que el sistema sanitario del Perú se está recuperando de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, pidió reforzar el trabajo mancomunado internacional para luchar contra la inseguridad ciudadana. Frente a más de 190 presidentes del mundo, la primera mandataria invitó a los países a invertir en el Perú, ya que contamos con una economía estable y seguridad jurídica. Mi invitación a todos los países y a sus economías a seguir invirtiendo y confiando en el Perú. El Perú es un país de esperanza. En mi país los esperamos con reglas de juego claras y transparentes, con estabilidad, seguridad jurídica, con una baja inflación, con sólidas reservas internacionales y con el único objetivo de trabajar por el crecimiento sostenido de todos. La presidenta Dina Boluarte destacó que es la primera presidenta mujer del Perú y agradeció el reconocimiento de la comunidad internacional. Muy bien, y vamos ahora a comentar con un internacionalista que ya es amigo de la casa, con el señor Ramiro Escobar, la intervención de la presidenta y obviamente su impacto en la política nacional. Buenas noches, ¿cómo estás, Ramiro? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Maite? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cuáles son tus impresiones sobre la participación de la presidenta Boluarte? Esta es la segunda ocasión, ¿no? Ayer estuvo hablando concretamente de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hoy como que nos ha dado una visión panorámica, igual que hacen todos los mandatarios, ¿no? Un poco como que todos han hecho una venta muy positiva de lo que pasa en sus países. Pero, ¿qué te ha parecido? Bueno, primero un par de pinceladas para que el público entienda qué es la Asamblea General, Claro. qué es este periodo de la Asamblea General. La Asamblea General siempre se inaugura en septiembre, la inaugura el secretario general, en este caso Antonio Guterres, el portugués Guterres. Ha hecho un énfasis en el problema del cambio climático al comienzo, ha dicho que la crisis climática ya ha comenzado, y luego los mandatarios de distintos países del mundo durante algunos días tienen algunos minutos de gloria, ¿no? Sí. En realidad les dan poco tiempo para que hablen, pero en alguna ocasión Fidel Castro se fue como a las 3 horas y así, ¿no? Y además han hablado líderes como la Madre Teresa y otros personajes que, ya será Arafat en algún momento, que no eran jefes de Estado. Pero en este caso, para eso van los presidentes, para mostrar lo que están haciendo y para dar un mensaje al mundo. Ya. Entonces, lo que ha hecho la presidenta Boluarte es hablar de asuntos internos, ¿no? Por ejemplo, mencionó esto del que el 99% de las personas tienen seguro integral de salud, pero después el ministro dijo, pero no todos los hospitales no se dan abasto. A mí eso me pareció una señal contradictoria, por ejemplo. En el mensaje de hoy lo que ha dicho, ha caminado entre informar al mundo, digamos, de lo que se está haciendo acá, para prevenir el fenómeno del Niño, para, en cuanto a arraigar la pobreza, en cuanto a salud incluso nuevamente, y ha lanzado algunas señales de cuál es la posición del Perú frente a algunos temas. Por ejemplo, en un momento dice que el Perú es un país que respeta la soberanía territorial. Esa es una manera de decirle a Rusia, a ver, no estamos de acuerdo con que hayas invadido Ucrania. Ya. No se ha pronunciado la palabra Rusia,
pero obviamente en el lenguaje diplomático eso se sobreentiende. Sí. Además de te he hecho una pincelada rápida de eventualmente cuál es la posición del Perú respecto de los problemas geopolíticos en el mundo, pero volviendo a lo que la presidenta ha tratado de manifestar, ha estado presente el tema de la salud, ha estado también presente el tema climático, pero también habló de las poblaciones originarias y tuvo palabras o frases en quechua para explicar que obviamente en el Perú hay una población importante de peruanos que todavía utiliza, y bueno, y ojalá que por mucho tiempo, este tipo de lenguas originarias. Entonces, podríamos entender que se ha tratado de dar un mensaje en donde se plantea justamente esa visión más multicultural del país, que no solamente es justamente eso, sino también hay un tema climático, su llamamiento, por ejemplo, a esta suerte de cruzada internacional que pueda ayudar a enfrentar fenómenos como el Niño. ¿A ti qué te parece? ¿Realista, no realista? ¿Cómo será tomada? Tomando los puntos que he mencionado, frente a los pueblos originarios, en el Perú hay más de 50 lenguas, aparte del castellano, y varias más aparte del aymara y el quechua. Así es. Entonces, que ella hable una lengua originaria es significativo, por supuesto. Habrá que ver si en el campo, ¿no?, eso se da, por ejemplo, con más educación intercultural, bilingüe. Yo hace poco hablé con unos estudiantes de aymara y me dijeron que ya no se enseñaba en algunas partes el aymara. Ojo, probablemente se ha fortalecido o se esté intentando fortalecer. Hay que tener en cuenta también los problemas que tuvo el gobierno al comienzo con las protestas en Puno y Juliaca, ¿no? Ese incidente muy serio todavía está en la cabeza de muchas personas en el mundo diplomático, jefe de Estado. Y ahí había población indígena, aymara, por ejemplo. Pero entonces, por eso digo, esta suerte de usar los términos, bueno, hablar en quechua concretamente, ¿no te parece que es una manera también de mostrar eso? Claro que sí, pero a mí me parecería que hubiera sido mejor que aluda a ese problema que hubo, que fue muy serio, 60 muertos, varios atribuidos a fuerza del Estado, y que de alguna manera dé a entender al mundo que eso no estuvo bien, que eso es algo que se tiene que reparar. Eso hubiera sido complementado mejor el uso de una lengua originaria. Respecto al cambio climático, a mí me pareció interesante que hable sobre eso. Eso es algo que yo estaba esperando, no solo de parte de ella, sino del Perú en el escenario mundial. Es un problema muy severo a nivel global y es algo que acá se debe enfrentar de manera contundente. Pero, por ejemplo, habría que ver qué medidas se están tomando concretamente. El Ministerio del Ambiente tiene una dirección de cambio climático, en Cancillería también se trabaja el tema, pero por ejemplo, ¿qué vínculo hay entre esto y el fenómeno del Niño para engarzar el tercer tema? Claro. El cambio climático tiende a agravar el fenómeno del Niño y otros fenómenos climáticos. Ella ha anunciado ha convocado, digamos, a los países a hacer una alianza para enfrentar fenómenos meteorológicos como el fenómeno del Niño. El asunto es cómo se van a enfrentar. Se han anunciado también inversiones para prevenir el fenómeno, pero ojo, ¿cómo se va a enfrentar? Por ejemplo, la manera como se ha enfrentado hasta ahora este fenómeno no ha sido eficaz. Por ejemplo, descolmatar los ríos, hacer defensas, es algo que probablemente no ha sido muy eficaz. Habría que pensar, por ejemplo, reforestar las riberas, reforestar las partes altas, una visión más integral. Este llamamiento, entonces, ¿a ti te parece que es una suerte de, bueno, primer paso para eso, justamente, mostrar que el fenómeno del Niño ya no es solamente de nuestra región o particularmente el Perú, sino que tiene una lógica global? Por eso hay un fenómeno global, ¿no es cierto?, en torno a este niño. El niño, por eso se llama el niño global, ¿no? Cuando viene el niño global, afecta a varias partes del planeta, desde Australia hasta las costas sudamericanas. Entonces, a mí me parece bien que haya hecho ese llamamiento, pero habrá que ver cómo se configura eso. ¿Qué significa en lo concreto? ¿Hacer qué? Cooperación para conseguir otra forma de enfrentar estos fenómenos, insistir en lo mismo. Esa cooperación ya existe, pero habría que ver sobre qué base. Yo sé que en un discurso corto eso no se puede explicar, pero por ejemplo dar algunas señales de cómo se va a hacer. Y justamente ya que hablas de esas reuniones o señales que se van dando para los que nos ven, además de la participación que tiene la presidenta y los mandatarios que van un poco mostrando los avances de su país, el compromiso que tienen con los ODS, también se dan reuniones bilaterales, ¿no? Se aprovecha justamente para hablar con algunos países a través de sus mandatarios con los cuales el Perú tiene relaciones estratégicas. ¿Ahí qué expectativas? O sea, con el presidente Boric de Chile, se reunió también con el presidente de Paraguay. ¿Qué opinas al respecto? A mí la reunión con el presidente Boric me parece importante.
pues un vecino cercano. Muy relevante, ¿no? En inversión. Relevante históricamente, en las inversiones, también por las tensiones que ha habido y todavía hay, ¿no? Entonces, y Boric es un presidente joven que parece estar en una clave más de integración, o distinta a los presidentes anteriores de Chile, o por lo menos más enfática en torno al tema de la integración. Por ejemplo, Boric es un presidente muy interesado en luchar contra el cambio climático, muy interesado en la agenda feminista. La presidenta habló de su condición de mujer, erradicar la violencia contra la mujer, pero eso nuevamente, ¿no? ¿En qué se concreta eso? En propuestas para qué? Para ampliar los derechos de las mujeres, luchar más contra la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la agenda? Por ejemplo, a mí me gustaría saber si conversa ese tema con Gabriel Boric, ¿en qué va a consistir el tema de la violencia contra la mujer o de la situación de la mujer? ¿O en qué va a consistir las conversaciones con Boric sobre el medio ambiente? ¿Hay sintonía? ¿No hay sintonía? Y además sería una manera, creo, de fortalecer el vínculo con un país con el que, si bien tuvimos roces en los últimos meses, se han limado esas asperezas y eso podría conducir a que las tensiones que tenemos con otros países también bajen, ¿no? Claro, bueno, Chile ha sido Sí. muy importante para todo el asunto de la Alianza del Pacífico, la colaboración que ha habido, y particularmente ahora el tema migratorio, ¿no? O sea, que tenemos ahí al sur esta suerte de protocolo compartido también habla de un acercamiento bien relevante con este país. Por ejemplo, ella mencionó en su discurso el asunto de la migración. El asunto de la migración es un asunto que en esta época de la humanidad está bastante fuerte. La historia del mundo y la historia de las migraciones. Ya. Pero en este momento hay una particular e intensa crisis migratoria en varias partes del mundo. México, Estados Unidos, la migración venezolana en Sudamérica, en el Asia también hay serios problemas, en el Mediterráneo. Entonces, que haya planteado ese tema me parece importante. Pero nuevamente, con Chile hay una agenda para ver ese tema porque hay un problema concreto. Personas que tratan de pasar de Chile a Perú, como ocurrió hace una semana, no solo venezolanos, son haitianos, hay cientos o miles, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa en eso? ¿La solución es represiva? ¿La solución es legal? ¿Solo se piensa en votar a los migrantes? ¿O se piensa en políticas regulatorias más inteligentes? Por ejemplo, eso se tendría que conversar con Chile. Claro que sí. Y se tendría que precisar qué se va a hacer de distinto. Así ¿no? es. Y para cerrar, Ramiro, ella también hace una invitación a todos los inversionistas, ¿no? Le dice al mundo que el Perú es un país seguro, que tiene justamente seguridad jurídica, en fin, ahí cómo cerramos esta entrevista también. Mira, yo creo que, por ejemplo, eso es sumamente importante, porque ¿qué hace un país cuando se presenta en este podio de la ONU? Cuenta lo que está haciendo, se presenta ante el mundo y da algunas señales de lo que piensa, lo que está ocurriendo en el planeta. Por ejemplo, a mí me parece que eso se pudo enfatizar más. ¿Qué pensamos, por ejemplo, del conflicto palestino-israelí? Pero yéndole a las inversiones, si tú juntas las inversiones con el interés por luchar contra el cambio climático, por preservar o conservar los ecosistemas, entonces tiene que haber un ensamble entre llamar inversión, pero además llamar inversión responsable con el medio ambiente. O sea, no se trata solo de vengan como sea, vengan con unas políticas que respeten el medio ambiente y tengan lo que se dijo en un momento, lo dijo ella también, desarrollo sostenible. Tal cual, así es. Sostenible, eso es bien importante. Exactamente, Ramiro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora rápidamente nos vamos a ir hasta Washington, donde nos está esperando y se contacta con nosotros el ministro Juan Carlos Matthews. Buenas noches, ministro. Muchas gracias por esta charla. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, y gracias por el tiempo. Estábamos aquí comentando la intervención de la presidenta Boluarte el día de hoy. Ha sido un día importante, pero también han habido reuniones bilaterales. ¿Cuál es más o menos su apreciación al respecto a estas horas? A ver, en realidad han habido dos cosas en simultáneo en esta visita. Uno tenía que ver justo con esta presentación en Naciones Unidas, antecedidas por varios presidentes, Bukele, el presidente de Argentina, Lula, etcétera. Y lo otro era, en paralelo, un tema que tiene una actividad principal el día de mañana, que es estas reuniones de trabajo de la Alianza del Pacífico, básicamente para promover inversiones con Estados Unidos y entre los países miembros de la Alianza. Entonces hemos tenido ahí varias reuniones de trabajo. No sé si cuando te refieres a las bilaterales te refieres a los participantes en el bloque de Naciones Unidas o las nuestras, digamos, con los equipos de inversión, que hemos tenido programas de trabajo bien interesantes, uno de ellos con ASCOA, que es una suerte de CONFIEP en Estados Unidos. Han participado 35 empresas de inversión importantes en tecnología,
en minería, en infraestructura, y varias de estas empresas inversionistas ya tienen presencia en el Perú, incluso con algunos proyectos nuevos en Paita, por ejemplo, en temas portuarios, y era súper importante percibir de ellos cuáles eran los puntos de riesgos o de preocupación cuando toman una decisión de invertir en el Perú. Y a veces suena un poco raro porque pareciera que fueran carriles distintos el tema de la política con la economía, porque al mostrar la solidez económica más allá de la debilidad del crecimiento que vamos a tener este año, son para ellos señales importantes, y creo que el mensaje ha sido de estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, que son las dos condiciones fundamentales que busca la inversión de cualquier tamaño hacia el Perú, ¿no? Entonces, yo, si bien mañana todavía tenemos una jornada larga hasta antes de embarcarnos hacia Lima, voy teniendo un sabor positivo, digamos, de la reacción que tienen esos inversionistas con respecto al Perú. Claro. Y veía un particular interés en Perú y México de varias de estas empresas, ¿no? Exactamente. Ministro, y en relación a estas reuniones que ha tenido con algunos mandatarios, digamos más específicamente, ahí ¿cuál habría sido la agenda? También tiene que ver con inversión, pero seguramente otro tipo de acercamiento. Sí, en realidad ves una voluntad clara de desarrollo de actividades conjuntas. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico de cara a una economía con la americana o el resto, el mercado asiático, Europa, es bien importante saber si los países tienen disposición real para promover cadenas globales de valor. Lo que hemos visto es dos instancias distintas. Hemos tenido algunas reuniones gruesas con presidentes, con ministros y también con representantes del sector empresarial. Y, por ejemplo, en el caso del sector empresarial de México, veíamos con bastante optimismo que su disposición a desarrollo, oportunidad de comercio, inversiones y turismo ha sido absolutamente favorable. Y comenzamos a aterrizar la identificación de rubros específicos donde podría haber complementariedad para salir adelante. Lo propio lo hemos hecho con Colombia, con Chile, y descubres, por ejemplo, que en el caso de la agricultura, de frutas y hortalizas, la propia estacionalidad es complementaria, y eso explica por qué tiene sentido para todos los que intervienen en ese tipo de alianzas ganar con una participación colectiva. Yo produzco algún rubro agrícola, cítricos o lo que fuera durante 3, 4, 5 meses, y resulta que Colombia 3, 4 meses más, y resulta que Chile 3 meses más. Le da mucho más sentido que consolidemos oferta, independientemente que seamos de países distintos, y colectivamente salgamos a vender al mercado europeo o americano. Y entonces ese tipo de exploraciones con detalle, que además mañana nos quedan jornadas bien específicas por sectores y tal, es lo que queremos aterrizar también, ¿no? Y pasa que tenemos problemática similar, o sea, en algunos casos, más en el Perú, altos niveles de informalidad, fuerte participación de MIPES, debilidades en los temas digitales. Entonces, hay como áreas de trabajo conjuntas y buena disposición de avanzar en ese sentido, y mucha velocidad desde el lado empresarial por gestionar y desarrollar cosas. Ellos lo ven como un negocio que quieren desarrollarlo rápidamente. No son ejercicios académicos, sino buscar nicho de mercado y ayudarlos a salir, ¿no? Exacto. En el recorrido que la presidenta ha hecho hoy día en su presentación, ha hablado también de seguridad jurídica, ha hecho una invitación al mundo para que vengan otra vez a invertir al Perú. Esto, que obviamente es una invitación amplia, seguramente se va a desarrollar en estas reuniones el día de mañana. Aparte del ámbito de la Alianza del Pacífico, ¿va a haber reunión con otro tipo de asociaciones? Sí, es más, la que te comentaba, se llama ASCOA, la institución, ha sido bien importante porque estaban empresas de banca, estaban empresas de tecnología, estaban empresas de agronegocios en general, estaban empresas de infraestructura portuaria, aeroportuaria. Serán varios rubros donde salían preocupaciones puntuales, y la presidenta ha prometido de cara a ellos, mirándonos a los ojos, que los números primero que estábamos mostrando, estaba el ministro de Economía con nosotros, eran la evolución real que había tenido Perú, y obviamente te compara con el resto y mira con sorpresa en términos generales, más allá de la coyuntura última de desaceleración del mundo, América Latina y de Perú, ves un comportamiento de 25 años que llama la atención favorablemente, la independencia del Banco Central de Reserva. Eso no es simplemente un discurso, arma un discurso muy creíble para un inversionista, y como bien señalas tú, Maite, ese ofrecimiento de seguridad jurídica, ¿no? Un compromiso de respetar los acuerdos internacionales con respecto al respeto a las inversiones, y el ofrecimiento de no cambio de reglas de juego ni en materia tributaria ni en ningún otro orden que haga
desalentar la inversión. Y dicho de cara frente a 32, 35 inversionistas importantes, o sea, cada uno más importante que el otro, ¿no? Entonces, creo que es una buena señal, eso genera confianza y eso también explica por qué el valor de la presencia de un presidente, una presidenta en este caso, porque es el mandatario mayor de un país y está diciendo frontalmente frente a los inversionistas lo que se está ofreciendo. Luego interveníamos para entrar a los detalles de proyectos y tal, pero es un mensaje claro, directo, en favor de la inversión y particularmente la privada, que es la más importante. La pública pesa 20, la privada pesa 80, ¿no? Perfecto. Bueno, le quiero agradecer mucho por haber conectado con nosotros a través de la tecnología y ya no le queremos quitar más tiempo. Sabemos que mañana tiene una agenda muy importante y como siempre, muchas gracias por estar en Diálogo Abierto. No, mil gracias, Mike. Un abrazo y con gusto estaremos en tu programa en cualquier otro momento también, ¿no? Gracias. Muchas gracias y buena suerte por el Perú también, que nos vaya bien. Y con esto vamos a ir a un corte y vamos a volver después con temas vinculados a esta agenda que se ha planteado hoy día, sobre todo en los temas climáticos y de desarrollo medioambiental. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Muy bien, seguimos repasando con usted lo que pasó hoy día en las Naciones Unidas y ahora contamos con dos exministros. Está con nosotros la ministra Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente, que se va a unir ahora por tecnología, y también el exministro de Vivienda, Miguel Estrada. Buenas noches a ambos. Y en concreto queremos hablar con ustedes acerca del contenido que ha tenido hoy día la participación de la presidenta Boluarte sobre temas vinculados al medio ambiente, la sostenibilidad. Ha hablado de este proyecto para ver el asunto de los mares, también el tema del fenómeno del Niño. Entonces los escuchamos atentamente. No sé si vamos a empezar por aquí, por el presencial. Buenas noches, señor Estrada. Maite, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como hemos escuchado, hay un compromiso desde el primer nivel de gobierno, desde el mandatario, y esto significa un compromiso real. Lo que sí acá no solamente es el compromiso, político, sino también hay que tomar en cuenta el compromiso o las actividades científicas. Ajá. Me parece, como habíamos conversado anteriormente, las soluciones de los problemas o las grandes problemas necesitan grandes soluciones y que pasan por 3 etapas, como habíamos mencionado anteriormente. La etapa científica primero, que debe participar, la academia, identificando exactamente cuál es la problemática, qué va a pasar, qué está pasando y qué va a pasar en el futuro. Luego viene la parte de la solución del problema, que ya es la parte técnica, donde los ingenieros plantean las soluciones a este problema, y finalmente la parte política, donde se decide exactamente dónde se van a hacer las inversiones. Me parece que estos 3 niveles, de actividades son muy importantes para solucionar los problemas que tenemos actualmente. Claro, y la exministra también nos está escuchando, Fabiola Muñoz. Buenas noches, Fabiola, exministra. ¿A usted qué le ha parecido? La señora Boluarte ha hablado también, por ejemplo, de proteger los mares, ha hablado de la necesidad de hacer una suerte de pacto solidario a nivel del tema climático. No sé qué opina al respecto y si nos puede dar obviamente su opinión. Hola, Maite, muchas gracias por la invitación. Hola, Miguel. Fabiola, bueno, yo creo que como lo ha dicho ahorita Miguel, hay una decisión política y esa es una cosa importante para resaltar, ¿no? Un presidente no se para en una asamblea como esta a decir algo que no espera poder cumplir. Y eso creo que es una primera señal. Ahora, la capacidad para comprometer la acción de todo el Estado tiene que estar acompañada de la decisión de sus ministros, ¿no? O sea, los que implementan finalmente este compromiso son los ministros. Y yo creo que es una buena señal que tengamos la disposición de tomar temas como el tema del plástico en el océano. Eso es algo que impulsamos ya hace varios años atrás y que se ha ido perdiendo por la pandemia, por varias cosas. Entonces, que se pueda dar ese impulso al tema de la reducción del plástico de un solo uso, creo que es una buena noticia para el país y para el mundo en general. Lo segundo es que el tema de cambio climático, sin duda, requiere que incrementemos nuestra ambición y nuestro sentido de urgencia. La verdad es que los compromisos
vinculados al Acuerdo de París no se están cumpliendo a la velocidad que se debería, ¿no? Y creo que ahí también la presidenta ha hecho bien en recordar que son los países de generación de emisiones los que tienen que demostrar también su ambición climática. El Perú está avanzando en temas como la implementación de las CNCs, se está trabajando en la taxonomía de finanzas verdes, se están discutiendo varios temas vinculados a la acción climática, pero no es suficiente que solo nosotros hagamos nuestra tarea o los países con menos generación de emisiones hagan la tarea. Todos y todas tenemos que hacer la tarea. Entonces creo que ese llamado es importante. Ahora, para hacer una cosa de este tipo, este llamado, este pacto que se ha planteado, hay que hacer también un trabajo de articulación con los otros países, porque si no el pacto uno lo lanza, pero si nadie te responde, se queda en el aire, ¿no? Entonces ahí creo que hay un trabajo de Cancillería y de los otros sectores también. Bueno, y ya que hablamos de pacto, ella también mencionó que hace poco estuvo reunida justamente en Brasil para hablar de la Amazonía, que es otro tema que también ha tratado de poner en la agenda y donde obviamente el Perú tiene compromisos más específicos. Sobre este asunto, y también la pregunta va para el señor Estrada, ¿qué debería haber pasado o cuál debería ser el seguimiento para que justamente no solamente se quede en un ámbito de mera declaración? A ver, vamos a ir con usted, señor Estrada. Bueno, digamos, el compromiso no solamente de 2 naciones o 3 naciones va a solucionar el problema. El calentamiento global que tenemos es un problema completamente multinacional. Entonces, ese compromiso que debe haber entre los países definitivamente tiene que llevarse a cabo. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos en una reunión binacional Perú-Chile, no relacionado al cambio climático exactamente, sino al problema del tsunami. Entonces, recordemos que los fenómenos naturales no entienden de fronteras, ni nacionales ni internacionales. Entonces, me parece que la comunión de las acciones conjuntas binacionales tiene que formarse a través de una agenda de corto, mediano y largo plazo. En esta reunión que tuvimos hace algunas semanas atrás en Arica realmente, exactamente, ya se está considerando, por ejemplo, un acuerdo entre científicos peruanos y científicos chilenos para determinar cuál sería un escenario, en este caso sísmico, que podría generar un probable tsunami que afecte a las costas del sur de Perú y norte de Chile. De igual manera, me parece que los cambios climáticos o los efectos del cambio climático tienen que ser abordados de esta manera binacional o multinacional, de manera que los científicos que pertenecen a cada una de estas naciones que van a verse afectados o afectadas, por estos, efectos directamente a la naturaleza, me parece que tienen que ya formalizar estos pactos de acción, estos pactos no solamente en la parte científica, sino como dice Fabiola también en la parte política para formalizar estas, no solamente políticas nacionales, sino también políticas internacionales, sobre todo para la protección del medio ambiente. Exactamente, y bueno, y obviamente también está vinculada la pregunta, ahora sí para la ministra, la exministra, el tema amazónico, ¿no? Como decía, tiene que ver con un asunto también vinculado al tema meteorológico, climático, porque en la medida en que no existen bosques, hay un calentamiento mayor justamente del globo. No sé ahí cuál es su opinión. Ella mencionó justamente la reunión que tuvo en Brasilia, o en Brasil en todo caso, y obviamente como una forma de decir, estamos comprometidos con esta situación. Bueno, sin duda la Amazonía es una pieza clave en este ajedrez. El cambio climático, como dice Miguel, va a traer eventos climáticos extremos que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí yo quisiera reafirmar, y me da mucho gusto que lo haya puesto sobre la mesa, el tema del rol de la ciencia, ¿no? O sea, con mejor evidencia científica, los actores en el ámbito político pueden tomar mejores decisiones. Y por eso es tan importante incrementar la investigación para poder tener herramientas, información que nos permita tomar las mejores decisiones. Y sobre la Amazonía en particular, esta es una pieza clave también, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de deforestación que bordea las 150.000 hectáreas y eso tiene una relación directa con reducir la capacidad de abastecimiento de agua, no solo para la Amazonía, sino para el país en su conjunto. La relación entre los bosques y el agua es algo que la ciencia nos grita por todos lados,
pero que parece que todavía no hemos entendido de suficiente manera, ¿no? Entonces, creo que ahí el rol de la Amazonía es fundamental y parar la deforestación debe ser uno de los objetivos del país al más breve plazo. Y en ese sentido, este tipo de pactos o llamamientos, ¿cómo puede ayudar justamente específicamente para la deforestación en el Perú? Hay cooperación internacional, también se ha hablado de eso, de cooperación internacional. No sé si vamos con la, a ver, con la ministra, vamos a ir con ese tema. Adelante, Fabiola. Ahí está ella, la cooperación internacional, a ver, sobre esos temas. Sí. Mira, yo creo que hoy día hay recursos dando vueltas en el mundo que quieren aterrizar, pero quieren aterrizar en países donde el mensaje sea muy claro, ¿no? Y el compromiso sea real. Y creo que ahí, acompañando a la decisión del discurso de la presidenta, tienen que estar también las acciones concretas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Perú viene discutiendo desde hace buen tiempo atrás una cosa que no hemos podido terminar de regular, y es todo lo que tiene que ver con la regulación completa vinculada a los bonos de carbono, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener un sistema, tenemos que tener transparencia. Por ejemplo, el cierre de la brecha de titulación de las comunidades nativas en el Perú es una deuda histórica pendiente, ¿no? Entonces, ahí también al discurso hay que acompañar la acción. Y recursos de cooperaciones, recursos de la banca internacional están disponibles. Hay que generar las condiciones habilitantes para que esos recursos aterricen en nuestro país. El discurso de la presidenta es el primer paso, pero los sectores tienen que acompañar ese proceso para que realmente quien invierte vea que realmente hay condiciones para saber que los recursos que está poniendo van a contribuir con la reducción de emisiones, que es hoy día el objetivo global, digamos, del sector financiero también, ¿no? Exactamente. Y bueno, y para volver a los temas meteorológicos, ministro Estrada, que la doctora Boluarte, en este caso la presidenta Boluarte, haya indicado que hay un pacto internacional o el solidario sobre el fenómeno del Niño, en concreto, ¿qué va a significar? O sea, que un país se presente y diga, yo soy uno de los tantos países o de esa cadena que se va a ver afectada por este niño global. ¿Qué implica en lo concreto? Bueno, implica obviamente lo que habíamos mencionado anteriormente, o sea, un pacto político internacional de manera de la identificación de cuáles son estas amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los cuales nos enfrentamos. Amenazas, efectivamente, actualmente estamos hablando del fenómeno del Niño. Pero cooperación internacional, técnica... Justamente a eso iba. El día de hoy, y no quiero alejarme del tema, pero el día de hoy hemos tenido una conversación con expertos japoneses, no en el tema climático, pero sí en el tema sísmico y de tsunami. Y tenemos actualmente en la Universidad Nacional de Ingeniería, estamos y acompañados de otras instituciones de investigación pública, tenemos un proyecto de 5 años con la cooperación técnica japonesa, exactamente con JICA, y estamos haciendo transferencia tecnológica de Japón a Perú. La transferencia no significa copiar un sistema o copiar un modelo. La transferencia significa qué cosa existe actualmente en los países avanzados y cómo han resuelto ellos sus problemas y cómo adaptar esas soluciones a nuestros países. Estamos en un proyecto para hacer un sistema experto que nos avise o que determine, por ejemplo, cuáles son las vulnerabilidades, en este caso específicamente, como le digo, en la parte de sismo y tsunami, cuáles son los efectos producidos en un escenario sísmico cualquiera que este sea y dar las recomendaciones a las autoridades para que sepan actuar, ¿no?, con esta información técnica y científica adecuadamente para la toma de decisiones y mitigar los efectos de cualquiera que este sea. ¿Algo similar podría esperarse de este pacto solidario global que ha solicitado la presidenta? O sea, hacer un monitoreo más preciso del fenómeno del niño, seguramente compartir experiencias. Pero por supuesto, por ejemplo, se han detectado ya muchas quebradas que están en riesgo. En la región, ¿no? Digo. En toda la costa, ¿no? Son más de 100 quebradas que tenemos en riesgo. Y nos falta, por ejemplo, monitorear las lluvias. Senami, por ejemplo, claro, hace su esfuerzo con toda la mejor intención, pero falta instrumentación en las mismas quebradas que nos indique cómo van las lluvias, y esto pues obviamente puede servir para los sistemas de alerta temprana, por ejemplo. Exactamente. Bueno, les quiero agradecer a ambos exministros, a la señora Fabiola Muñoz, que está allá
en el oriente del Perú, y obviamente también al señor Miguel Estrada, que ha estado con nosotros, exministro de Vivienda, por habernos ayudado a entender estos compromisos internacionales que se han planteado hoy día en el marco de las Naciones Unidas por la presidenta Boluarte. Muchas gracias y será pues hasta otra ocasión. Muy bien, gracias. Muy bien. Nos vemos, Fabiola. Gusto verte. Gracias Maite. Gracias Miguel, chao, chao. Perfecto, hechos los saludos, les invito a que mantengan la señal con nosotros porque vamos a volver para hablar del programa Juntos, que como decíamos ha sido una palanca muy importante para luchar contra la pobreza. Cumple 18 años y queremos conocer cuáles son sus resultados. Así que no se vayan, estamos en Diálogo Abierto. Muy bien, y vamos a hablar de Juntos, este programa que tiene ya 18 años ayudando justamente al combate contra la pobreza, pero antes solamente indicarles que hay una edición extraordinaria del Peruano en donde se da cuenta que se ha oficializado el estado de emergencia en esos 3 distritos. Ayer hemos tenido justamente a los representantes de 2 de ellos, San Martín de Porres y obviamente también el caso de Sullana en el norte del Perú y San Juan del Lurigancho. Y con esto obviamente habrá que darle una lectura rápida para saber exactamente cuál es el alcance de esta situación extraordinaria. Así que bueno, le damos cuenta de la oficialización. Y ahora sí estamos con la directora ejecutiva del programa Juntos, la señora Jessica Niño de Guzmán, para hablar justamente de este programa. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Maite. Un gusto estar acá ahora contigo. Ahora decíamos que en el Perú no es tan fácil que un programa social se mantenga durante tanto tiempo y que logre objetivos, ¿no? Y decíamos que Juntos es uno de esos. Sí, efectivamente, el programa Juntos es uno de los primeros programas sociales. Inicia adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y cuando se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pasa a ser parte de uno de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del MIDIS, ¿no? Son 18 años, efectivamente, inicia el programa en el 2005 con 800 usuarios aproximadamente en el distrito de Churchi, en Ayacucho. Es el primer piloto con el que arranca el programa Juntos. En realidad, justamente en esos años, en la búsqueda de poder reducir la pobreza en esta población, principalmente rural, y a partir de ahí el programa Juntos ha venido creciendo, ¿no? Ha marcado hitos a lo largo de estos 18 años, cumplimos la mayoría de edad, y en realidad con muchos desafíos para adelante. Es un programa de transferencias condicionadas. Así es. ¿No? Hace una transferencia monetaria a hogares por el cumplimiento de ciertos compromisos que asumen los hogares. Exactamente. Y si pudiésemos explicar por qué es importante que esas transferencias, así era obviamente el primer diseño, estén sometidos a ciertos compromisos. ¿Qué es lo que se buscaba con este tipo de compromisos? Sí, en realidad estos programas de transferencia condicionadas nacen en muchos países en el mundo, principalmente en la región de América Latina. Empezamos a mirar la experiencia de otros países. En 1997 fueron los primeros programas en México y Brasil, y es a partir de ahí donde se empieza a mirar la importancia de poder, digamos, hacer una transferencia, pero sobre la base de compromisos que asuman los hogares para mover ciertos resultados y reducir brechas, principalmente brechas en salud, en educación, que permita que el hogar, digamos, recibe esto siempre que cumpla con algunas responsabilidades o compromisos, como nosotros le llamamos corresponsabilidades. Y así hemos ido avanzando. Nace el programa con una transferencia de 100 soles mensuales, ¿no? Se hace la verificación del compromiso, en el caso de la madre gestante, por acudir a sus controles prenatales, en el caso de niños y niñas, por acudir a sus controles de crecimiento y desarrollo, y en la etapa escolar, principalmente por la asistencia escolar. Claro. A lo largo de estos años el programa en realidad se ha mantenido con una transferencia fija de 100 soles, no ha cambiado a lo largo de estos años. Ya. Sin embargo, en el 2020-2021 ya inicia el rediseño del programa, ¿no? Yo creo que es ahí donde el programa Juntos hace un quiebre hacia mejora en resultados. El programa ha contribuido a reducir pobreza, pero también ha contribuido principalmente a reducir coberturas, ¿no? Coberturas en la asistencia a la salud, a la asistencia escolar,
pero creo que el reto que el programa Juntos asumió el 2021 es avanzar hacia resultados, y eso es lo que ahora estamos trabajando fuertemente en un rediseño que empezó su implementación el 2021. Creo que un hito importante ha sido eliminar la valla geográfica. El programa inicia en ese distrito, aumenta en 70 distritos en el 2005 y ahora estamos en 1.878 distritos. Importante. Casi la totalidad del país, de los 1.890 ya estamos en 1.878, buscando justamente aumentar la cobertura, pero cubrir a esta población pobreza extrema, principalmente con gestantes y con recién nacidos, ¿no? Porque el programa busca tiene impacto en el desarrollo del capital humano. Estamos en esa etapa inicial de la primera infancia. Y sigue estando vinculado a educación y a salud, y seguramente promoción de servicios públicos vinculados a estos sectores. Principalmente salud y educación, quizás como parte de este rediseño y con la finalidad de recuperar el valor de los 100 soles con el que inicia y poder ahora tener transferencias diferenciadas como lo tienen los otros países de transferencias condicionadas, es que ponemos énfasis en la primera infancia. El programa Juntos en este momento afilia a hogares con gestantes y con recién nacidos hasta los 30 días, buscando que estos compromisos que asuman los hogares estén vinculados a la prestación de servicios en salud, mirando el paquete completo, ¿no? En la gestante desde los primeros meses del embarazo para asegurar un nacimiento en las mejores condiciones, un nacimiento saludable, un niño con buen peso, una madre sin anemia. Y en la primera infancia buscamos justamente el paquete de atención de salud, ¿no? Desde no solamente los controles de crecimiento y desarrollo, sino también las vacunas oportunas para su edad, la suplementación de hierro para la prevención de anemia y todo el paquete que el Ministerio de Salud promueve, y contra ello el programa ha iniciado desde el 2021 una transferencia adicional, que es la transferencia primera infancia, que justamente busca eso, generar el compromiso del hogar, pero también promover, digamos, mejores resultados, ¿no? Esta apuesta porque realmente el incentivo esté alineado a estos resultados en primera infancia. Y en educación el reto está en secundaria, Maite. En realidad todavía tenemos brecha de deserción escolar en secundaria. El paso de sexto de primaria a primero de secundaria creo que es una primera brecha que hay que cerrar, sobre todo en Amazonía. Y la brecha en alta secundaria de tercero, cuarto y quinto, donde también el costo que implica salir a buscar nuevos ingresos al hogar se lleva a un incremento de la deserción escolar. Y para ello el programa Juntos ha iniciado este año una transferencia, la transferencia alta secundaria en 11 distritos a nivel nacional del país, con las tasas más altas de deserción, buscando justamente eso, cerrar brechas, asegurar la culminación de la secundaria. Y como programa Juntos queremos ir un poco más allá. Si bien es cierto, nosotros atendemos a hogares hasta que los estudiantes terminan quinto de secundaria o cumplen 19 años, es que podamos insertarlos en la educación superior, técnica o universitaria, que les permita tener un proyecto de vida, ¿no? Ser personas productivas, que les permita desarrollarse y realmente con esto romper el ciclo de la pobreza que se da de generación en generación. Exactamente, y ya que estamos hablando de pobreza para los que nos están viendo, ¿cuál es la definición de pobreza que aplica Juntos? Porque estos programas de transferencia, como bien indica, están sobre todo vinculados a desarrollar capital humano. Y cuando uno habla de capital humano en un país, tiene que ver justamente con las personas. O sea, que es el futuro, tener niños bien alimentados, tener niños que puedan tener una educación que les permita, por ejemplo, aspirar a una educación superior, que no necesariamente es la universitaria, que puede ser un instituto técnico. Así es. Y que obviamente no hayan niños que mueren en el proceso una vez que nacen. ¿Cuál es el enfoque de pobreza o cómo definimos pobreza para Juntos, para los que nos están viendo? Porque a veces pensamos que pobreza solamente es no tener dinero. Sí, bueno, en realidad yo creo que ahí desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se está migrando hacia un análisis de la pobreza multidimensional, no solamente la monetaria. Sin embargo, a lo largo de estos años, los criterios con el cual se focalizaba a hogares en situación de pobreza ha ido variando a partir de estos 18 años. Empieza, digamos, con un criterio de pobreza monetaria, pero también se incorporaron otras variables como la desnutrición, el índice de desnutrición crónica infantil, temas de violencia distrital, porque la focalización era principalmente geográfica y sobre eso se iba priorizando qué hogares podrían entrar, porque había una valla geográfica sobre el cual se iba determinando. Más del 40% de pobreza del distrito
era un distrito elegible para que dentro de ese distrito, si hubieran hogares con clasificación socioeconómica de pobre, pobre extrema, puedan ser incorporados. Sin embargo, sabemos que la pobreza ha crecido y la pobreza urbana se ha extendido a nivel nacional y no necesariamente empata con la focalización geográfica. Por eso que ahora el programa Juntos ha pasado a una focalización individual. No importa dónde el hogar en situación de pobreza o pobreza extrema viva, si cumple con los criterios y ahora de priorización, que es que tenga una gestante o un recién nacido, para captarlos desde muy pequeñitos a esos niños y poder acompañarlos y cumplir realmente estas mejores condiciones para ellos, una oferta del Estado que esté realmente disponible en las mejores condiciones y podamos alcanzar estas metas, es que venimos trabajando con ese criterio de priorización, pero con la clasificación de pobreza, pobreza extrema, que se da a través de las municipalidades, que son quienes empadronan a los hogares y obtienen una clasificación socioeconómica. Claro, porque también, siendo un poco críticos, cuando uno dice son 18 años de juntos, uno dice después de 18 años ya no deberíamos tener tantos pobres. Pero obviamente el concepto también ha ido evolucionando y, como bien indica, eventualmente ha migrado a otro tipo de enfoque. Sí, en realidad una transferencia con ese monto, difícilmente un hogar pueda salir de la pobreza o tenga que tener un impacto inmediato en la pobreza. El objetivo o la finalidad que tiene Juntos es el desarrollo del capital humano y asegurar las mejores condiciones de estos hogares desde la etapa más temprana, que es la etapa de gestación. Asegurar ese niño que nazca en las mejores condiciones, asegurar un paquete de servicios de salud que tenga que realmente ayudar a contribuir a tener niños sin anemia, sin desnutrición. Es un resultado que realmente como programa estamos trabajando fuertemente para que podamos lograr y reducir esta prevalencia tan alta que todavía tenemos y que ahora se ha venido incrementando. Así es, ¿no? Y cerrar la brecha de educación secundaria, o sea, más allá de efectivamente contribuimos a un tema de protección social, también a reducir pobreza, pero reducir pobreza desde el fortalecimiento del capital humano y desde las nuevas generaciones, las que vengan después, estos chicos y chicas que realmente tengan la posibilidad de seguir una carrera técnica o universitaria y que les permita realmente seguir adelante, ir construyendo un futuro distinto, ¿no? Y ahí estamos tocando puertas. Si bien es cierto, el programa Juntos, como decía, llega hasta la etapa de secundaria en un convenio con Pronavec para beca 18 o tocando puertas a institutos o universidades para que estos chicos o chicas que salen de hogares juntos puedan realmente tener la posibilidad y tener más oportunidades de seguir adelante, ¿no? Claro. Y romper este ciclo de pobreza que lamentablemente todavía lo tenemos y recordemos que la pandemia nos llevó a un incremento de la pobreza, principalmente la pobreza urbana, y ahí quizás están los retos que ahora el programa Juntos tiene. Exactamente, y bueno, y para ir cerrando, porque ya estamos terminando el programa, en el futuro entonces el foco va a ser sobre todo capacidades. Así es. El enfoque está orientado a este desarrollo de capacidades, al desarrollo del capital humano, a las mejores condiciones que podamos tener en nuestros niños, niñas, desde la etapa de gestación y de nuestros adolescentes para que realmente puedan cumplir este proyecto de vida, tocando puertas, creando nuevas oportunidades y cerrando las brechas que todavía el país, ¿no? tiene, digamos, todavía grandes retos, ¿no? Amazonía todavía hay problemas de oferta que requiere de una intervención del Estado, digamos, mucho más articulada y con una participación no solamente en los diferentes niveles de gobierno, sino también de distintos sectores. Bueno, muchas gracias entonces, y con esto también agradecerle por esos 18 años, ojalá que sean menos para que la pobreza en verdad nos permita ir superándolo o en todo caso enfocándola, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, y con eso estamos llegando al final del programa y les quiero recordar, como siempre, que no se olviden de sumarse a la gran colecta pública del 2023, que es la Liga contra el Cáncer, para contribuir con más diagnósticos oportunos que salven vidas. Eso también es una manera de luchar contra la pobreza. Hasta el 30 de septiembre yapea al 955-916-736 o ingresa a ligacancer.org.pe y conoce todas las formas para donar. Y obviamente se parte de la hinchada que lucha contra el cáncer y también con la pobreza. Así que, como siempre, les pido adicionalmente que compartan este programa por sus redes sociales y si les ha gustado, le dan un like. Nos vemos hasta mañana.